Bíblicamente existió Adán, existió también Eva, tuvo 2 hijos. Si solamente tuvieron 2 hijos, ¿de dónde buscó una mujer Caín? Son 2 mujeres que aparecerían en estos libros y se habla de sus nombres. Estaríamos hablando de Abán y Calmana. Tal vez esos serían los nombres de las mujeres que Caín hubiera tomado como esposa. En controversia, luz en la verdad, único que guía, nunca se apagará. Con la Biblia en mano, todo se aclarará. Fe en controversia, bienvenidos. Entiendo esto. Existió, usted sabe, y le consta bíblicamente, existió Adán, existió también Eva. Tuvo 2 hijos. Tuvo a tuvo a Caín, el hijo mayor, y tuvo a Abel. Y mi pregunta, y de muchos los que nos escuchan o los que nos están viendo, es esta. Si solamente tuvieron 2 hijos, ¿de dónde buscó una mujer Caín? Muy bien. Esa es la eterna duda que uno puede llegar a tener. ¿De dónde sacó la esposa Caín? Podemos tomar de referencia un libro de la tradición judía como el Midrash Bereshit, donde se menciona algo interesante, ¿no? Que está en la Biblia. Podemos tomar esta referencia de este libro, aunque no es canónico, porque encontramos rastro bíblico. En este libro, por ejemplo, se habla que Adán y Eva tuvieron 2 hijas en particular y se habla de sus nombres. Estaríamos hablando de Abán o Calmara. 2 nombres, Abán y Calmara. Calmana. Son 2 mujeres que aparecerían en estos libros como hijas de Adán y Eva. ¿Qué le estoy intentando decir? Según el Génesis capítulo 5, verso 4, menciona de la siguiente manera. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y esto, escúchelo muy bien, hermano, y todos los que nos ven. Y engendró hijos e hijas. Después de Caín y Abel, el tercer hijo, por ejemplo, se llamó Set. Y después de aquello, Adán y Eva engendraron hijos e hijas. No se tomaba mucho en cuenta a las hijas, lastimosamente, dentro de la cultura judía, porque en el Génesis 3:15, la promesa de un redentor, después del pecado que se cometió en el jardín del Edén, la promesa de un redentor implicaba que iba a ser un varón, no una mujer. Por aquello, dentro de la cultura judía siempre se ha dado más realce a un varón como primogénito en particular. Entonces, como se esperaba un varón, no se tomaba en cuenta mucho que nacieran algunas mujeres, por decirlo así. Entonces, cabe aún, según este versículo, que aún antes que Caín y Abel hubiera tenido, Adán y Eva, hijas mujeres. ¿Qué quiero decirle? Sí, Caín tuvo que haberse juntado en un momento dado y tomado por mujer a una de sus hermanas. ¿Qué? Como le mencioné, es el escrito del Midrashim menciona sus nombres, Abán y Camani. Tal vez esos serían los nombres de las mujeres que Caín hubiera tomado como esposa. Y aunque es complicado en este tiempo poder aceptarlo, esa sería la respuesta, que Caín se hubiera casado con una de sus hermanas. Ahora, eso no parece tan loco en realidad. Verlo desde ese punto en el principio sí parece una locura, pero si avanzamos un poquito más a Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 8, nos encontramos con Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Noé tuvo 3 hijos. Estos 3 hijos, sus esposas. Llegó el diluvio universal, todos mueren en la tierra, solamente queda Noé, su esposa y sus 3 hijos, y las esposas de sus hijos. Y aquí la preguntan, ¿con quiénes se casaron los hijos de Noé? ¿Con quiénes tuvieron que tomar matrimonio si todos murieron en la tierra? Sem, Cam y Jafet tuvieron hijos con sus esposas. ¿Y sus hijos con quiénes se casaron? Muchos de ellos tuvieron que casarse también entre hermanos y parentesco muy cercano. Así se pobló al principio la tierra. Usted me dice que Dios, entonces, para mí y para los que nos están viendo, ¿permitió el incesto? El incesto no fue tomado como pecado, sino hasta la época de Moisés, donde está escrito como una ley que no verás más la desnudez, y esto aún nos implica a que antes de aquello, eso sí sucedía. Eso era algo permitido, aún lo vamos a decir. Pero que después de las leyes que fueron entregadas a Moisés,
ya aquello terminó. Escrito está, no verás la desnudez de tu hermana, no verás la desnudez. Y puedo continuar, pero es complicado poder hablar, ¿no?, sobre lo que dice el versículo, pero engloba que no podemos ya ver la desnudez de parientes cercanos, de hermanos, ni de hermanas y demás. Pero eso viene desde la época de Moisés. Antes de aquello sucedió. Recordemos, por ejemplo, de Abraham. Abraham fue interesante, su esposa Sara, la Biblia con claridad dice que también era su media hermana. Y esa es una realidad. Entonces, en ese tiempo no fue algo tan loco como ahora lo vemos. Ahora lo vemos como algo malo, tal vez porque cuando se unen dos personas, ya sean hermanos o parentesco muy cercano, los hijos que nacen tienen ciertos males congénitos, no nacen con todas las capacidades, a veces nacen cieguitos, sorditos o con alguna discapacidad. Y a través de aquello se fue observando a través del tiempo que aquello ya estaba sucediendo y hasta la época de Moisés Dios dijo no más. Porque la genética de los seres humanos, y ahorita vamos a hablar acerca de eso si Dios lo permite, la genética de los seres humanos se fue cada vez degradando más hasta el momento dado en que cuando se juntaban dos seres, dos hermanos, dos primos, dos parientes cercanos, ya nacían hijos que no tenían las características como Dios las había creado al principio. Y Dios dijo, esto ya no es bueno, y prohibió ese tipo de uniones. Y actualmente eso está prohibido, no es algo que se deba de hacer, ni naturalmente, ni dentro de la ética que corresponde y las normas sociales que ahora vivimos. Qué interesante, muy interesante. Entonces, esperemos que al público, a que los que nos estén viendo, esté despejando su mente.